Etra-chan lo vio. Yo soy Karin. Esta historia empieza hace unos 10 años, cuando estaba en quinto de primaria. Ay, qué envidia. También quiero jugar con ellos. En ese entonces, por cierto motivo, mi familia y yo nos mudábamos frecuentemente y no tenía ni un solo amigo o amiga que jugara conmigo. No, lo correcto sería decir que no hice amigos. Y eso se debe... Oiga, señora Kamatsu, aún no me ha pagado la renta de este mes ni del mes pasado. Sí, Si máximo en 3 días no me paga, saldrán de aquí. lo sé. Disculpe. Mamá, ¿otra vez nos vamos a mudar? No te preocupes, mañana es el día de paga de tu papá. Aunque mis padres, ambos, trabajaban todo el día, nosotros vivíamos en la pobreza. Resulta que mi padre era un ex miembro de la mafia. Cuando se casó con mamá dejó por completo ese mundo, pero tenía algunas deudas de dinero. Dicen que desde que conoció a mamá, mi padre empezó a trabajar seriamente, pero a pesar de eso, nuestra vida no dejó de ser ajustada. Perdóname. Más que nada, señora Kamatsu, al parecer usted tiene relación con los yakuzas, ¿cierto? ¿Qué? Otros empleados me han dicho que tiene esos tatuajes en el cuerpo. Disculpe, pero hace mucho que me alejé de ese mundo. Perdón, pero si tengo a una persona así contratada, la tienda tendrá problemas de confianza. Por eso tendré que cancelar su contrato la próxima semana. Sí. El letrero de ex miembro de una agrupación mafiosa fue más severo de lo que se podía imaginar. Como mínimo, en los trabajos serios tenía 2 opciones, o lo trataban con malicia o lo despedían. E inevitablemente yo era odiada por ser la hija de un ex mafioso. Aunque consiguiera algún amigo, si la verdad se sabía, huían de mí como alma que lleva el diablo. Aunque consiga amigos, todos me desprecian porque tengo que mudarme y nos separamos. Entonces, por eso era mejor no hacer amigos. Había decidido eso, hasta ese día. Oye, disculpa, pero ¿podrías tirarme la pelota hasta aquí? ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Qué amargada! Mejor dicho, siempre estás solita pensando en las musarañas, ¿no? ¿Desde ahí se ve algo divertido? No. Si no quieres decirlo es porque sí hay algo. A ver, yo también voy a mirar. ¡No, oye! ¡Se ve la casa de Kuroki! ¿Qué tiene este? Oye, todo el rato se te ve enojada. ¿Acaso tienes hambre? ¿Ah? Si así es, cuando tengo hambre también me pongo de malas. No, yo no tengo hambre. Entonces toma esto. No te preocupes, porque en mi casa hay un montón de estos. ¿Por qué me lo dio de su bolsillo? Está rota y aplastada. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué cosa? Tachibana, que vivía cerca del parque, era un año menor que yo. Yo había decidido que no haría amigos, pero con su personalidad y su amabilidad fue rompiendo a grandes golpes mi pared. Oye, Karin, ¡juguemos fútbol! Está bien. Casi todos los días jugaba con Tachibana en el parque y pasé los mejores y más divertidos momentos de mi vida. ¿Es posible que Tachibana no me odie aunque se entere de mi verdadera identidad? Y cuando pensaba eso, un día... ¿Cómo? Tachibana no está. Siempre llega antes que yo. No solo eso, sino que los demás niños tampoco. No puedo creer que no haya nadie con tan buen clima. Mira, ¿no es ella? ¡Ah! ¡Qué horror! No puedo creer que todo este año haya estado jugando en este parque. Sí, mi hija también jugaba mucho aquí. ¿Acaso los vecinos ya se enteraron de lo de mi familia? Tú eres Karin, ¿cierto? Sí, pero... Yo soy el papá de Tachibana. El papá de Tachibana. Oiga, ¿qué? Disculpa, pero no te acerques más a mi hijo, por favor. Escuché lo que dices sobre tu padre. No puedo permitir que se acerque a mi hijo, la hija de alguien que hizo cosas malas. No puede ser. Adiós. Espere, por favor. Yo me llevo bien con Tachibana y siempre jugamos juntos. Jamás le haría algo malo. Por eso, permita que estemos ¡Tachibana! ¡Dije que no va a jugar más contigo! Disculpa, pero no vuelvas nunca más a este parque. Sí. Y entonces yo, desde ese día no volví a ir al parque.
y al poco tiempo nos mudamos a tierras lejanas. Cuando estaba en secundaria, mi padre murió de una enfermedad. Después mi madre y yo nos establecimos en la casa de unos parientes de mi mamá. Afortunadamente, esos parientes eran muy buenas personas. Come también esto. ¡Gracias! Sin importarles el historial de mi padre, nos trataron bien y cuidaron de nosotras. Solo que, a pesar de haber empezado a llevar una vida normal, lo que pasó aquella vez se había vuelto un tipo de trauma. Seguramente, nunca podré olvidarlo de ese día. Luego yo me gradué de la preparatoria e ingresé a la universidad. Y en la primavera de mi segundo año de universidad, mi detenido tiempo se movió, porque sucedió algo. Entonces, ahora daremos inicio a la reunión de bienvenida para los recién ingresados. Primero decidan su bebida para el brindis. Los de primer año nada de alcohol, ¿eh? Karin, ¿me haces el favor de preguntarle qué quieren tomar los de primero? Yo les preguntaré a los mayores. Sí, está bien. 2 té Oolong. Yo quiero jugo de naranja. Té Oolong y jugo de naranja. ¿Ustedes ya decidieron qué van a pedir? ¿Ah? ¿Qué? ¿Tachibana? ¡Ah! ¡Sí eres! Pensé que te parecías a Karin, pero sí eres Karin. Sorprendentemente, él había ingresado a la universidad donde yo estaba y nos reencontramos en el mismo seminario. ¿Cómo? ¿Ustedes ya se conocían? Sí, cuando éramos pequeños. Pero, ¿qué hago? Tachibana sabe que yo soy la hija de un ex yakuza. Yo no quiero que se esparzan esos rumores por la universidad. Además, se supone que desde ese entonces él me detesta. Oye, Karin, nos reencontramos después de tiempo. ¿Qué tal si...? ¿Ya decidieron? Coca-Cola y... Yo evité a Tachibana. Para él puede ser algo pasado, pero para mí es como si hubiera sucedido ayer, y pensé que desenterraría mi trauma. Voy al baño un ratito, ¿sí? ¡Qué rápida! Oye, Karin. ¿Qué te pasa? Nos reencontramos después de tanto tiempo y me volteas la cara. ¿Acaso te hice algo malo? ¿Ah? No. Realmente eres Karin. Es muy divertido, no has cambiado nada. ¿Qué te pasa? Ya, mira. Te regalo esto. Puede que no te acuerdes, pero es la galleta que te regalé cuando nos vimos por primera vez. Yo, básicamente soy tonto, pero nunca me olvidé de ti. Oye, espera. ¿Por qué lloras? Tachibana hizo llorar a Karin. Oye, ¿qué crees que haces? No, es que... Perdón. Al recordar el pasado se me salieron las lágrimas. ¿Qué es eso? ¡Qué exagerada! Yo pensé que esa galleta te gustó tanto que comenzaste a llorar. ¡Claro que no iba a llorar por eso! ¿Te estás burlando de mí? Pero, porque yo pensaba que tú me detestabas. ¿Qué es eso? ¿Yo acaso dije algo en algún momento? Es que esa vez tu papá me dijo, Tachibana ha dicho que ya no va a jugar contigo. Por eso... Lo sé. Al enterarse de que soy la hija de un ex yakuza, es normal que cualquiera tenga que... ¡No es eso! Yo nunca le dije a mi papá que no volvería a jugar contigo. ¿Qué? Es cierto que mi papá me explicó sobre ti. Y también me dijo que no jugara contigo, pero... ¡No quiero dejar de ver a Karin! ¡Seguiré jugando con ella para siempre! Diciendo eso, me rebelé. Y cada día fui al parque para verme contigo, pero tú nunca apareciste. No solo eso, sino que no pude decirte adiós. Tú te mudaste a no sé dónde. Karin se cambió de escuela. Siendo un niño me chocó bastante. Porque nos separamos de esa manera. Yo nunca pude olvidarte. Que tú seas la hija de un ex yakuza o lo que sea, a mí me importa un comino. No tengo la menor intención de decírselo a nadie. En adelante tú eres tú, Karin. Tachibana, gracias. Sí. Y Tachibana le preguntó a sus padres lo que sucedió en ese entonces. Y... Perdóname. En ese momento sentí inseguridad de que mi único hijo jugará con una persona que tiene relación con ese mundo. Pero al ver tu desilusión siempre he estado arrepentido. Quiero disculparme con ella. ¿Podrías propiciar un encuentro, por favor? Está bien. Luego, se concertó una cita para encontrarme con los padres de Tachibana. En serio, lo siento muchísimo. Te lastimé terriblemente. No, levante la cabeza, por favor. Juzgué a tu padre solo por su pasado. Y encima tú solo eras una niña que no tenía la culpa de nada.
Pensar de tal palo tal astilla fue una tremenda equivocación. No importa si no puedes perdonarme, pero nuevamente llévate bien con mi hijo, por favor. Había sido un suceso que me había traumado muchísimo y, sin embargo, me dio la impresión de que de momento a otro la carga en mi corazón se había vuelto liviana. ¡Qué nostalgia este paisaje! Sí, nada ha cambiado. Tú, pues... por dentro no has cambiado, pero tu apariencia sí ha cambiado. ¿Qué? Pues... que te has vuelto muy bonita. ¿Qué? Honestamente hablando, el día que nos encontramos aquí por primera vez, me enamoré a primera vista de ti. Ay, cuando se ríe es lindísima, eso pensé. Y cuando te volví a ver en la universidad, volví a sentir lo mismo. Y pensé, realmente estoy enamorado de Karin. Yo también. Creo que siempre estuve enamorada de ti. Por eso esa vez me dolió y sufrí muchísimo. Los recuerdos de este parque nuevamente se vuelven alegres como los de esa época. Y me alegra mucho. Nosotros estuvimos alejados por varios años, pero lo que sentíamos con respecto a ese entonces siempre fue igual. Y en adelante los dos juntos podemos crear nuevos recuerdos. Solo pensar en eso hizo que se me acelerara el corazón. ご視聴いただきありがとうございました。危ない人かもしれないって噂があると、まずは子供には危険な目に遭ってほしくない。だからそもそも関わらせないようにしたいという気持ちはわかります。とはいえ、子供の意思を少しは尊重してあげてほしいものです。幼い頃からここまでの経験をしてしまうとトラウマになるのも無理ないですよね。何にせよ心の壁を壊してくれる人が現れてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。